Capítulo número 36. Contratos reales. 1. Mutuo. Generalidades. El mutuo es un contrato en virtud del cual una persona llamada mutuante entrega a otra llamada mutuario o mutuantario una suma de dinero o una cantidad de cosas fungibles para que las consuma y después de un cierto tiempo le devuelva otras cosas del mismo género, cantidad y calidad. Se trata de un contrato real, de derecho estricto, no formal, unilateral y gratuito. Sus orígenes son oscuros. No obstante, ello es razonable suponer que en un comienzo carecía de efecto jurídico el mutuo, que no estaba revestido de la formalidad, del nexum o de la stipulatio. Con el transcurso del tiempo se habría aceptado que si el mutuario se quedaba con lo que le había sido dado, no obstante el compromiso de restituir, se cometía una injusticia que autorizaba al mutuante a intentar condictio sine causa para obtener la repetición de lo dado. B. Elementos esenciales. Del concepto antes dado surgen los elementos esenciales del mutuo, es decir, los requisitos que deben concurrir para que este contrato se perfeccione. Ellos son la convención, el objeto y el elemento real. Convención. Para que haya mutuo es menester la existencia de una convención entre mutuante y mutuario, en cuya virtud éste se compromete a restituir cosas del mismo género, cantidad y calidad que las recibidas. Así dice Gallo en el libro tercero, título número 90. Cuando contamos, medimos o pesamos tales cosas, nosotros las damos para que sean de aquel que las recibe y nos devuelva después no las mismas cosas, sino otras de igual naturaleza. En el mismo sentido, en el digesto en el libro 44, título séptimo, parágrafo tercero, primero, se expresa, mas no es bastante para que nazca la obligación que el dinero sea del que lo da y se haga del que lo recibe, sino también que se dé y se reciba con la intención de que se constituya la obligación. Y así, si alguno me hubiere dado dinero suyo para hacerme donación, aunque haya sido de quien me lo dona y se haga mío, no quedo, sin embargo, obligado a él, porque no se contrató eso entre nosotros. Responde a la misma razón, falta de acuerdo de voluntades, el caso referido en el digesto en el libro décimo segundo, título primero, parágrafo 18 primero. Si yo te lo hubiera dado como depositándolo y tú lo recibieras como en mutuo, ni hay depósito ni hay mutuo. A que la restitución debe ser de cosas del mismo género y no de otro, o de una cosa determinada especie, se refieren los siguientes pasajes. Damos en mutuo no para recibir la misma especie de que dimos, pues de otro modo será como dato o depósito, sino el mismo género, porque si recibiéramos otro género, por ejemplo, vino por trigo, no será mutuo, según el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo segundo al principio. Lo mismo es también si hubieres dado el dinero como en mutuo y yo lo recibí como en comodato para mostrarlo, según el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo decimoctavo, primero. Objeto. Objeto del mutuo debe ser una determinada cantidad de cosas fungibles, es decir, aquellas que se cuentan, pesan o miden. La dación de un mutuo consiste en aquellas cosas que se determinan por peso, número, medida, porque con la dación de ellas podemos constituir un crédito, puesto que admiten cumplimiento con el pago más bien que en especie con otras de su género, según el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo segundo, primero. Aunque en principio el mutuo podría recaer sobre cosas a las que las partes atribuyen en la convención el carácter de reemplazables. Para la concepción romana solo podían serlo las que se determinan por su peso, cantidad o medida, es decir, las que en la conciencia social y en los usos comerciales son consideradas como tales. Gallo en el libro tercero, título número 90, y en el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo segundo, primero. Así, por ejemplo, un esclavo considerado genéricamente no podía ser objeto de un mutuo, por el contrario, sí podían serlo el aceite, vino, trigo, etc. Elemento real. Como en todos los contratos reales, el elemento real consiste en la efectiva transferencia de una cosa, lo que hace que el contrato se perfeccione. Pero a diferencia de los demás, en que la transferencia se refiere a la mera tenencia, como dato, depósito regular y necesario, o posesión, prenda, secuestro, en el caso del mutuo se transmite la propiedad de las cosas prestadas en el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo segundo, segundo. Esto es así porque tratándose de un préstamo de consumo es menester ser propietario de una cosa para poder consumirla. Consecuencia de lo dicho es por una parte que el mutuante
debe ser propietario de las cosas prestadas y por otra parte que debe ser capaz de enajenar. Respecto del primer requisito se dice en el digesto en el libro decimos segundo, título primero, parágrafo segundo, cuarto. En la adopción del mutuo es menester que el que da sea dueño. Sobre el mismo asunto se ejemplifica en el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo decimosexto. Si un socio dio en mutuo dinero propio, hace de todos modos que el dinero quede prestado aun cuando los demás hubieren disentido. Pero si presto dinero de la comunidad no hace que quede prestado, de otro modo que si también consintieran los demás porque tuvo derecho a la enajenación tan solo de su parte. Con relación a la capacidad de enajenar, se dice en las institutas, en el libro segundo, título octavo, párrafo segundo, ni el pupilo ni la pupila pueden enajenar cosa alguna sin la autoritas del tutor, y así si hubiere dado a otro dinero en préstamo sin la autoritas del tutor. No contrae obligación porque no hace el dinero del que lo recibe, por lo que puede vindicarse las monedas donde quiera que estén. Véase en el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo decimonoveno. Primero, coincidentemente en el digesto en el libro decimocuarto, título sexto, parágrafo tercero, segundo, se señala. No se verifica mutuo del dinero que da el pupilo sin la autoritas del tutor. C. Efectos. Obligación de devolver. Al anunciar los caracteres del mutuo se dijo que era un contrato unilateral. Esto es así porque de él solo puede surgir obligación a cargo del mutuario. Dicha obligación consiste en la devolución de cosas del mismo género, cantidad y calidad que las recibidas en préstamos. Se trata de una obligación de género y no de especie, y por lo tanto no se extingue por la pérdida fortuita de las cosas. El que recibió una cosa en mutuo, si por algún accidente hubiera perdido lo que recibió, permanece no obstante obligado, según el digesto en el libro 44, título 71, parágrafo cuarto. En las institutas, en el libro tercero, título 14, parágrafo segundo. Pero además es menester no solo que se devuelva igual cantidad que la recibida, sino que se restituyan cosas de la misma calidad que aquellas que se entregaron en un mutuo. Cuando hubiéremos dado alguna cosa en mutuo, aunque no hayamos prevenido que se nos devolviese otra igualmente buena, no se le es lícito al deudor devolver otra peor que sea del mismo género, por ejemplo, vino nuevo por otro añejo, porque al contratar se ha de tener por expresado lo que se trata y se entiende que se trata esto, que se pague con cosa del mismo género y de la misma calidad que la que se dio, según el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo tercero. Como la obligación de restituir surge de la entrega la obligación del mutuario no puede exceder la cantidad recibida. Por eso se dice que el mutuo es gratuito. El mutuario no puede obligarse a devolver más de lo que recibió. Puede, sin embargo, obligarse a devolver menos, en cuyo caso habría un mutuo por la cantidad de restituir y una donación por el excedente, hasta la concurrencia de la cantidad entregada. A estos tópicos se refiere el pasaje contenido en el digesto en el libro decimosegundo, título primero, parágrafo primero. Si yo te hubiera dado 10 de este modo, para que me debas 9, dice Próculo, y con razón, que de derecho no debes más que 9. Pero si te los hubiera dado para que me debas 11, opina Próculo que no pueden reclamarse por las condictio más que 10. Esta circunstancia determina que los intereses moratorios no pueden reclamarse contractualmente, sino extracontractualmente, por el daño causado y que los intereses convencionales requieren la celebración de un estipulatio especial. Estipulatio usurario. Estipulación de los intereses Paulo en el libro segundo, título decimocuarto, parágrafo primero. En el digesto en el libro decimonoveno, título quinto, parágrafo 24. En la época clásica, el mero pacto de intereses no daba acción para exigirlos, pero con el tiempo se fue aceptando que el pacto estuviese provisto de ella, en diversos casos, tales como el de Foenus Nauticum, en el digesto en el libro 22, título segundo, parágrafo séptimo, Eodem, quinto, primero. El de los préstamos de cosas que no fuesen dinero según el código en el libro cuarto, título número 32, parágrafo decimosegundo, y de los hechos por los banqueros, según las novelas en el libro centésimo trigésimo sexto, el código cuarto. Foenus Nauticum. En el comercio marítimo existía el llamado Foenus Nauticum, interés naval, o pecunis traiectitia,
Dinero transportado, antecedente del préstamo a la gruesa, que consistía en una convención especial en virtud de la cual una persona daba en préstamo al capitán de un barco una suma de dinero para que con ella comprara las mercaderías que luego transportaría y vendería en otro puerto, o para que adquiriese las mercaderías en otro puerto y las trajese para negociar con ellas en el de origen de las travesías, según el digesto en el libro 22, título segundo, parágrafo primero. La devolución del dinero quedaba sometida a la condición que el navío llegase a buen puerto, de manera que si ello no ocurría por caso fortuito, tempestad, ataque de piratas, etc., el deudor quedaba liberado. Es decir, que el mutuante asumía los riesgos del préstamo, según el digesto en el libro 22, título segundo, parágrafo tercero. A cambio de la asunción del riesgo, el prestamista quedaba autorizado a percibir intereses. Foenus nauticum usurae mariti mae, cuya tasa no habría tenido limitación legal en la época clásica, para que Justiniano fijó el 1% mensual, según Paulo, en el libro segundo, título 14, parágrafo tercero, en el digesto en el libro 22, título segundo, parágrafo cuarto, primero, Eodem quinto. El código en el libro cuarto, título 32, parágrafo 26, primero. Sea por vía de la estipulación de intereses o de una única estipulación comprensiva de ellos y del capital desde antiguo, se reconoció en Roma la posibilidad de prestar dinero a interés. Sin embargo, las tasas fueron objeto de limitaciones legales que variaron a través del tiempo. Asimismo, se aceptó que el capital dejaba de producir intereses cuando estos alcanzaban el monto de aquel y Justiniano prohibió su capitalización, estuviesen o no devengados, según el código en el libro cuarto, título 32, parágrafo décimo. En las novelas, en el libro centésimo vigésimo primero, en el código, en el libro segundo, en las novelas, en el libro 13, código libro cuarto, título 32, parágrafo 28. Acciones. Cabe señalar que a los fines de exigir el cumplimiento de la obligación del mutuario, el mutuante disponía de la condictio certae creditae pecuniae, cuando el mutuo se refería a una suma de dinero, y de la condictio triticaria, cuando versaba sobre otras cosas. Senado Consulto Macedoniano. En este punto es menester recordar la disposición del Senado Consulto Macedoniano, en virtud de la cual la acción que intentaba el mutuante para cobrar la suma de dinero que había prestado a un filius familias podía ser paralizada con una excepción. Él elige esto en el libro 14, título sexto, parágrafo primero. Al principio, a tal efecto, era necesario que se tratase de un préstamo de dinero y no de otras cosas, según elige esto en el libro 14, título sexto, parágrafo tercero, segundo y tercero eodem, en el libro cuarto, título séptimo, y que hubiera sido efectuado mientras el mutuario estaba sometido a la potestad del pater. En el digesto en el libro 14, título sexto, parágrafo primero. Al principio eodem, libro primero, título tercero eodem, tercero y cuarto. La excepción podía ponerse tanto si se reclamaba el pago mientras el mutuario mantenía su condición de filius, cuando sí se accionaba cuando ya se había convertido en sui iuris. El beneficio del Senado Consulto no procedía cuando el filius fraudulentamente se había hecho pasar por sui iuris. El código en el libro cuarto, título 28, título parágrafo primero. Cuando había reconocido la deuda siendo ya sui iuris, en el código en el libro cuarto, título 28, parágrafo segundo, y hasta la concurrencia del peculio castrense y cuasi castrense, si los tuviere, según elige esto en el libro 14, título sexto, parágrafo primero, tercero eodem, segundo. Cabe señalar finalmente que si el pago de la deuda se efectuaba, no se podía repetir lo pagado, según elige esto en el libro 14, título sexto, parágrafo noveno, cuarto y quinto. Eodem, décimo. En el digesto también lo vemos en el libro 12, título sexto, parágrafo 40 al principio. El Senado Consulto en cuestión respondía en realidad a la circunstancia de considerarse contrario a las buenas costumbres. El préstamo de dinero a los filius, ya que por una parte al no poderse ejecutar la deuda hasta que se convirtiese en sui iuris, la muerte del pater podía resaltar conveniente a los intereses del mutuante y aún de mutuario. Y por otra parte, la imposibilidad de cobrar hacia que los prestamistas agregaran a sus préstamos elevadísimos intereses. Segundo, comodato. A. Generalidades. El comodato es un contrato en virtud del cual una persona, llamada comodante, entrega a otra llamada comodatario
una cosa para que la use y se la devuelva después de un cierto tiempo. Se caracteriza por ser un contrato real no formal de buena fe, sinalagmático, imperfecto y gratuito, cuyo nombre viene de commodum dare, dar la utilidad. B. Elementos esenciales. Como en todos los contratos reales, son elementos esenciales del comodato, la convención, el objeto y el elemento real. A las particularidades de ellos en el contrato que nos ocupa nos referiremos seguidamente. Convención. Para que haya comodato es menester que las partes convengan que debe restituirse el mismo objeto, pues no se da para que se consuma, sino para que se use. Del mismo modo, aquel a quien se da alguna cosa para usarla. Esto es que se la presta, se obliga por la cosa y es obligado por la acción del comodato, según las institutas en el libro tercero, título 14, parágrafo segundo. Si te di tasas para que me devuelvas las mismas, hay la acción del comodato, según dije esto en el libro 19, título 5, parágrafo 26. Objeto. A diferencia del mutuo que recae sobre cosas fungibles, el comodato tiene por objeto una o varias cosas, muebles o inmuebles, específicamente determinadas, es decir, no fungibles. En el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo primero. Toda vez que después de usadas deben devolverse las mismas cosas que se recibieron. Por eso se dice en el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo tercero, sexto. No puede darse en comodato lo que se consume por el uso, a no ser acaso que alguno lo reciba para pompa u ostentación. La segunda parte del pasaje se refiere al caso en que se han dado en comodato cosas fungibles, monedas por ejemplo, para que sean usadas por quien las recibe, pero no del modo en que habitualmente ello se hace, es decir, consumiéndolas, sino para pompa u ostentación de quien las recibe, por lo que se compromete a devolver las mismas piezas que recibió y no otras monedas de valor equivalente. Elemento real. Como en todo contrato real, para que el comodato se perfeccione es menester la entrega de la cosa, de la que no se transfiere la propiedad ni la posesión, sino la mera tenencia. Retenemos tanto la posesión como la propiedad de la cosa dada en su comodato, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 8. Porque dando en comodato nadie hace la cosa de aquel a quien le da en comodato, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 9. Por esta causa, porque solo se la da la tenencia de la cosa para que pueda ser usada por el comodatario. No es necesario que el comodante sea dueño de la cosa o tenga algún derecho real sobre ella, sino que basta que pueda disponer físicamente de la cosa. Es así como pueden dar en comodato el usufructuario, el locatario y aún el ladrón. Podemos dar en comodato también la cosa ajena que poseemos, aunque la poseamos sabiendo que es ajena, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 15. De suerte que aun cuando el ladrón o el poseedor de mala fe la haya dado en comodato, tenga la acción de comodato, según el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 16. Incluso nada se opone a que se reciba en comodato la cosa propia, como ocurriría cuando al propietario le es entregada en tal carácter por el usufructuario o locatario, por ejemplo. Por último, cabe señalar que la obligación del comodatario, en lo que la restitución se refiere, se limita a devolver la misma cosa que recibió, sin agregar prestación alguna. Si a cambio del uso hubiese de darse, pagarse o hacerse algo, no habría comodato, que es esencialmente gratuito. Así señala en el digesto en el libro 13, título 6, parágrafo 5, 12. Te di una cosa para que la dieses en prenda a tu acreedor. Se la diste y no la rescatas para devolvérmela. Dice el abeón que tiene lugar acción de comodato. Lo que opino que es verdad, si no me dio retribución, porque entonces se habrá de intentar la acción por el hecho o la de locación y conducción. C. Efectos. Como se ha señalado al comienzo, el comodato es un contrato sinalagmático imperfecto porque en principio genera obligaciones para una sola de las partes, el comodatario, pero eventualmente puede también hacer nacer obligaciones a cargo de la otra, el comodante. Seguidamente nos referiremos a unas y otras. Obligaciones del comodatario. Si bien el comodatario puede usar la cosa prestada, debe hacerlo conforme a su naturaleza o a lo pactado, pues de lo contrario incurre en furtum usus, según Gallo en el libro tercero, título
número 96, y en las institutas en el libro cuarto, título primero, parágrafo sexto y séptimo. En el digesto en el libro décimo tercero, título sexto, parágrafo quinto, séptimo y octavo. Según el digesto en el libro cuadragésimo séptimo, título segundo, parágrafo cuadragésimo. Está obligado además a restituir en el tiempo convenido la misma cosa que recibió no deteriorada por el uso. Si verdaderamente hubiera sido devuelta la cosa dada en comodato, pero devuelta deteriorada, no se entenderá devuelta la que se devuelve deteriorada, si no se satisfaciere lo que importa, según el digesto en el libro decimotercero, título sexto, parágrafo tercero, primero. Como deudor de un cuerpo cierto, el comodatario se libera si la devolución se hace imposible, por caso fortuito, pero responde de la pérdida total o parcial debido a su dolo o culpa levis in abstracto. Para exigir el cumplimiento de las obligaciones que pesan sobre el comodatario, el comodante dispone de la actio comodati directa, acción directa del comodato. Obligaciones del comodante. Según se ha dicho antes, el comodante en principio no tiene obligación alguna, sin embargo puede ocurrir eventualmente que quede obligado respecto del comodatario. Ello ocurre cuando éste ha debido realizar gastos extraordinarios para la conservación de la cosa, como se refiere en el digesto en el libro decimotercero, título sexto, parágrafo decimoctavo, segundo. Pueden mediar justas causas por las que deba intentarse la acción contra aquel que hubiese dado en comodato. Por ejemplo, por los gastos hechos en la enfermedad de un esclavo o por los que se hubiesen hecho después de su fuga para buscarlo y recuperarlo, porque los gastos de manutención pertenecen ciertamente por razón natural a aquel que lo hubiese recibido para servirse de él. También el comodante queda obligado respecto del comodatario cuando por causa de la cosa éste ha sufrido algún daño cuya reparación corresponde a aquel. Asimismo, el que a sabiendas dio en comodato vasos con desperfectos, si el vino o el aceite echado en ellos se corrompió o se derramó, ha de ser condenado por esta razón, según el digesto en el libro decimotercero, título sexto, parágrafo decimoctavo, tercero. Para obtener el reembolso de los gastos o la reparación de los daños, el comodatario puede ejercitar el ius retentionis, según el digesto en el libro decimotercero, título sexto, párrafo decimoctavo, cuarto, o intentar contra el comodante la actio comodati contraria. Acción contraria del comodato. 3. Depósito. A. Nociones generales, clases. En general puede decirse que hay depósito en todos los casos en que una cosa se entrega a una persona con el cargo que la cuide gratuitamente. Sin embargo, como existen distintas clases de depósito, regular, irregular, necesario y secuestro, cada una de las cuales tiene en realidad su régimen propio, resulta más prudente ocuparse de ellas separadamente. B. Depósito regular. Concepto y caracteres. El depósito regular es un contrato en virtud del cual una persona llamada depositante entrega a otra llamada depositario una cosa mueble para que se la guarde gratuitamente y se la devuelva cuando le sea requerida o al vencimiento del plazo acordado. Se trata de un contrato real, no formal, de buena fe, sinalagmático, imperfecto y gratuito. Elementos esenciales. Los elementos esenciales del depósito presentan las notas típicas que seguidamente se señalan. A. Convención. En el caso del depósito, el acuerdo de voluntades de las partes radica en que el depositario se encargará gratuitamente de la custodia o guarda de la cosa depositada y que en su oportunidad la restituirá al depositante. Así se señala en el digesto en el libro decimosexto, título tercero, parágrafo primero, octavo. Si se perdieron los vestidos dados a un bañero para que los guardase, si verdaderamente no recibió retribución alguna por guardar los vestidos, se obliga por el depósito y opino que solamente debe prestar el dolo, pero si la recibió a la retribución por la acción de conducción. En el mismo sentido, las institutas en el libro tercero, título vigésimo sexto, parágrafo decimotercero, en el digesto en el libro cuarto, título noveno, parágrafo tercero primero. B. Objeto. Como ya se ha señalado, el depósito debe que recaer sobre cosas muebles, las que de ordinario estarán específicamente determinadas. Sin embargo, nada se opone a que se den en depósito cosas fungibles, granos, vinos, por ejemplo. Si se acuerda que se restituirán no otras cosas del mismo género, cantidad y calidad que las recibidas, sino las mismas especies. C. Elemento real. Como contrato real que es el depósito, exige para su perfeccionamiento la entrega de la cosa.
Además, aquel en cuyo poder se deposita alguna cosa se obliga también por la cosa y por la acción de depósito, porque también él está obligado a restituir la misma cosa que recibió. Pero se transfiere la mera tenencia de la cosa, pues ello basta para que sea cuidada, conservando el depositante su propiedad o posesión. La propiedad de una cosa depositada permanece en el que deposita y también la posesión, según el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo 17 primero. No es menester, ciertamente, que el depositante sea dueño de la cosa, siendo suficiente que tenga la disponibilidad material de ella. Podemos depositar en poder de otro lo que nos pertenece o lo que pertenece a otro, según Paulo en el libro segundo, título 12, parágrafo primero. Colatio legum mosaicarum et romanarum. Recordemos que era una colección de leyes romanas y mosaicas judías, que fue compilada en el siglo IV. Esta obra, también conocida como Colatio, comparaba normas legales del derecho romano con las leyes de Moisés, la Torá, y buscaba encontrar paralelismos entre ambas tradiciones legales. En el fragmento que mencionas, Paulo el jurisconsulto, un importante jurista romano, está citando sus enseñanzas legales en la Colatio, que reunía diferentes tipos jurídicos. Es un documento que se utilizaba como referencia para estudiar la relación entre las leyes romanas y las mosaicas. En resumen, Colatio legum mosaicarum et romanarum se refiere a esta obra, donde se incluían textos como el de Paulo. Por esta razón, le es lícito al depositario depositar a su vez la cosa en manos de un tercero, según el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo 16. Digesto libro 41, título segundo, parágrafo 36. Y es válido el depósito de la cosa robada hecho por el ladrón, según el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo primero, 39. Digesto libro quinto, título primero, parágrafo 64, al principio. Efectos. Según se ha dicho antes, el depósito es un contrato sinalagmático imperfecto. En consecuencia, corresponde que nos refiramos a las obligaciones que normalmente el contrato produce y que recaen sobre el depositario, así también a las que eventualmente pueden pesar sobre el depositante. Obligaciones del depositario. Por lo pronto, el depositario debe cuidar la cosa depositada, pero no responde sino por su dolo o culpa grave, según Gallo en el libro tercero, título número 207, en el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo primero al principio, en las institutas en el libro cuarto, título primero, parágrafo 17. Debe abstenerse de usar la cosa, pues si lo hiciese, cometería furtum, según el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo 29 al principio, y deba devolverla al tiempo estipulado o cuando le fuese requerida por el depositante, según el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo primero, 22, 45 y 46, ya que al no obtener el depositario ninguna ventaja del contrato, el término resulta establecido en interés exclusivo del depositante. Cabe señalar además que debe devolver la cosa en el mismo estado en que la recibió. Si se devolviera deteriorada la cosa depositada, puede intentarse la acción de depósito, cual si no se hubiera devuelto, porque cuando se devuelve deteriorada, puede decirse que no fue devuelta por dolo malo. Según el digesto en el libro XVI, título tercero, parágrafo primero, 16. La devolución debe hacerse al depositante, aunque no sea el propietario de la cosa, según las novelas en el libro 28, en el código, en el libro primero, en el digesto, en el libro 16, título tercero, parágrafo primero, 39 eodem, 31 primero. Las obligaciones del depositario son sancionadas mediante la actio depositi directa, acción directa del depósito, que acarrea la tacha de infamia, según Gallo en el libro cuarto, título 182, en el digesto en el libro tercero, título segundo, parágrafo primero, eodem, libro sexto, título sexto. Obligaciones del depositante. A semejanza de lo que ocurre en el comodato, el depositante puede quedar obligado respecto del depositario cuando éste ha sufrido algún daño o cuando ha debido realizar algún gasto para la conservación o restitución de la cosa.
Al primer aspecto se refiere el digesto en el libro 47, título segundo, párrafo 61, quinto. Y esto aparece con más evidencia tratándose de un depósito, porque aunque por otra parte parezca justo que a nadie le debe sobrevenir por un esclavo más daño que lo que valga el mismo esclavo, es sin embargo mucho más justo que a nadie le sea perjudicial el propio cargo que aceptó por causa de conveniencia de aquel con quien contrató. Al segundo aluden los pasajes contenidos en el digesto en el libro 16, título tercero, párrafo quinto al principio y 12 al principio. A aquel en cuyo poder se dijere que se depositó, se le da la acción contraria del depósito, en cuyo juicio con razón no se jura para el litigio, porque no se trata de haberse quebrantado la fe, sino de la indemnidad de quien tomó a su cargo el depósito. Si se hubiera depositado en Asia para que se devolviera en Roma, se entiende que se trató que se haga esto no a costa de aquel en cuyo poder se haya depositado, sino del que se depositó. Para exigir el cumplimiento de estas obligaciones, el depositario dispone de la actio depositi contraria, acción contraria del depósito, no pudiendo ejercitarse derecho de retención alguno en la época justiniana, según el Código en el libro cuarto, título 34, párrafo 11. C. Depósito irregular. Según se ha visto antes, el depósito regular genera para el depositario la obligación de devolver la misma cosa cuya custodia le fue confiada, obligación específica y no genérica, razón por la cual debe abstenerse de usarla y naturalmente de consumirla. Sin embargo, es posible que el depositante haya autorizado al depositario a servirse del dinero depositado, con la obligación de devolver otro tanto al vencimiento del plazo, según el digesto en el libro 16, título tercero, párrafo 24. A esta forma especial del depósito los intérpretes han denominado depósito irregular. Aunque en sustancia se trata de un mutuo, se aceptó la figura del depósito para poder de esta manera obtener el pago de intereses desde el momento de la mora o ex pacto en virtud del acuerdo en tal sentido, mediante el acto depositi que era de buena fe, así se dice. El que invirtió en sus propios usos el dinero depositado en su poder en paquete no sellado para que devolviese otra tanta cantidad, ha de ser condenado después de la mora también a los intereses por la acción de depósito, según el digesto en el libro 16, título tercero, párrafo 25, primero. Lucio Ticio se obligó de este modo, recibí y tengo en mi poder a título de depósito los sobrescritos 10.000 denarios de plata y prometo y confieso que los entregaré todos al tiempo prefijado, habiéndose convenido que hasta se devuelva toda la plata. Yo te suministré a título de intereses cada mes y por cada libra 4 óbolos. Pregunto, ¿pueden pedirse los intereses? Paulo respondió que este contrato de que se trata rebasa los límites de un depósito de dinero y por esto, conforme a lo convenido, pueden pedirse también los intereses con la acción depósito, según el digesto en el libro 16, título tercero, párrafo 26, primero. D. Depósito necesario. Con el nombre de depósito necesario miserable, los autores designan el realizado en circunstancias extraordinarias, terremoto, incendio, inundación, etc., que colocan al depositante en la necesidad de entregar la cosa a otro en depósito para evitar que se pierda. Mas se ha de entender que deposita por tumulto o incendio o por las demás causas el que no tiene alguna otra causa para depositar más que un inminente peligro por las causas sobredichas, según el digesto en el libro 16, título tercero, párrafo 13. Dadas las circunstancias especiales en que fue contratado que obligaron al depositante a desprenderse prontamente de lo suyo sin poder elegir con absoluta libertad la persona del depositario, el edicto pretoriano acordó al depositante una acción por el doble de valor de la cosa, si el depositario negaba falsamente haber recibido el depósito. Así se dice en el digesto en el libro 16, título tercero, párrafo primero. Dice el pretor, por lo que ni por causa de tumulto, ni de incendio, ni de ruina, ni de naufragio se haya depositado, dará acción contra el mismo depositario por el simple importe, más por alguna de estas cosas que arriba se han comprendido en el duplo, contra el heredero del que haya muerto por lo que dijere que se hizo con
dolo malo, de él, en el simple importe y por lo que con él, de él mismo, en el duplo, según el digesto en el libro 15º, título 3º, párrafo primero. Secuestro. Con el nombre de secuestro, sequestratio, sequestrum, las fuentes designan una forma especial de depósito en la cual una cosa sobre la cual discuten varias personas es entregada a un tercero para que la cuide y la devuelva a quien esas personas o el juez oportunamente indiquen. Al respecto se dice en el digesto en el libro 16º, título 3º, párrafo 6º. Pero propiamente se depositó en secuestro lo que por muchos se entrega solidariamente con cierta condición para ser custodiado y devuelto. El secuestro es dispuesto por la voluntad de las partes, en cuyo caso se lo llama voluntario en el digesto en el libro 16º, título 3º, párrafo 6º, en el digesto en el libro 24º, título 3º, párrafo 22º, octavo, o por disposición del juez, en cuyo caso se denomina necesario judicial, en el digesto en el libro 50º, título 16º, párrafo 110º. Aunque este último no sería en realidad un contrato, la regulación es la misma en uno y otro caso. El secuestro difiere del depósito regular en lo siguiente. Primero, el secuestro solo puede ser dispuesto cuando varias personas tienen intereses contrapuestos. Aunque pueden depositar tanto muchos como uno solo, sin embargo, en poder de un secuestrador no pueden depositar sino muchos, porque entonces se hace esto cuando alguna cosa se pone en controversia, según el digesto en el libro 16º, título 3º, párrafo 17º, al principio. Segundo, la acción para la restitución de la cosa solo compete a quien se resuelve que tiene derecho a tener la cosa. Tercero, en cuanto a su objeto, es más amplio el secuestro que el depósito, pues se aplica tanto a muebles como a inmuebles. Cuarto, mientras el secuestrador tiene la posesión de la cosa, en el caso del depósito, ella permanece en cabeza del depositante. La propiedad de una cosa depositada permanece en el que la deposita y también la posesión, si no fue depositada en un secuestrador, porque entonces solamente la posee el secuestrador, porque en este depósito se trata de que este tiempo no corra para la posesión de ninguno, según el digesto en el libro 16º, título 3º, párrafo 17º primero. Quinto, mientras el depositante puede exigir la devolución de la cosa cuando quiera, aún antes del vencimiento del plazo, pues este está establecido exclusivamente en su favor. En el caso del secuestro, la restitución de la cosa no puede exigirse en tanto no ocurre el evento en vista al cual el secuestro se ha dispuesto, según el Código en el libro cuarto, título 34, párrafo quinto. 4. Prenda. A. Generalidades. Hay contrato de prenda cuando una persona entrega a otra una cosa para garantizar el cumplimiento de una obligación propia o ajena. Se trata de un contrato real, no formal, de buena fe, sinalagmático, imperfecto y gratuito. Elementos esenciales. Los elementos esenciales del contrato de prenda presentan las siguientes notas típicas. Convención. En la prenda, el acuerdo de voluntades entre las partes consiste en que el acreedor prendario recibe la cosa en garantía del cumplimiento de una obligación de la que es acreedor, comprometiéndose a restituirla cuando la deuda sea pagada. Objeto. El contrato de prenda puede recaer tanto sobre cosas muebles como inmuebles, e incluso sobre cosas incorporales, en tanto sean susceptibles de tradición o cuasi tradición. Elemento real. Como contrato real, que es la prenda, requiere la entrega de la cosa prendada al acreedor para que se perfeccione el contrato. También el acreedor que recibió una prenda está obligado por la cosa y también es obligado él mismo por la acción pignoraticia a restituir la misma cosa que recibió, según las institutas en el libro tercero, título 14, párrafo cuarto. En consecuencia, si no hubiera entrega de la cosa, no habría contrato de prenda, aunque podría haberlo de hipoteca. Cabe señalar, por otra parte, que puede ocurrir que exista contrato de prenda y que, sin embargo, no se constituya el derecho real de prenda, como cuando se da una cosa para garantizar una deuda que se cree, pero que en realidad no existe, según el digesto en el libro 13º, título 7º, párrafo 11º, segundo. O cuando se da en prenda una cosa ajena en el digesto en el libro 13º, título 7º, párrafo 9º, cuarto de Oden, 22º. Pues en ambos casos se podría intentar la acción para obtener la devolución de la cosa.
Como la cosa se entrega para que sirva de garantía del cumplimiento de una obligación, la obligación de restituir es específica, es decir, que el acreedor prendario debe devolver la misma cosa que recibió. Cabe señalar por último que el acreedor prendario adquiere la posesión de la cosa prendada, según el digesto en el libro 41, título tercero, parágrafo 16. En el digesto en el libro 41, título segundo, parágrafo 37 al principio. C. Efectos. Al igual que el comodato y el depósito, el contrato de prenda es inalagmático imperfecto, ya que en principio genera obligaciones solo para el acreedor prendario, pero eventualmente puede quedar obligado también el constituyente. Obligaciones del acreedor prendario. En primer lugar, cabe señalar que el acreedor prendario debe restituir en especie la cosa prendada una vez que su crédito haya sido satisfecho o la deuda se haya extinguido por alguna otra causa. Para que, para que nazca la acción pignoraticia debe haberse pagado toda deuda o haberse satisfecho por tal motivo. Mas entendemos haberse satisfecho en la forma que quiso el acreedor, aunque no se haya pagado, ya si quiso que se le dijera caución con otras prendas, para apartarse de esta, ya si con fiadores o habiendo dado otro obligado o por algún precio o nuda convención, nace la acción pignoraticia. Y en general se habrá de decir que siempre que el acreedor quiso apartarse de la prenda se entiende que se le satisfizo, si procuró caución como él quiso, aunque en esto haya sido engañado, según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 9, El acreedor prendario debe también velar por la conservación de la cosa dada en prenda, mas como quiere que la prenda se dé en interés de ambas partes del deudor, para que más bien se le dé dinero, y del acreedor para que más seguro tenga su crédito, se estableció que bastaba que pusiera exacta diligencia en guardar aquella cosa, según las institutas en el libro 3, título 14, parágrafo 4. En el cumplimiento de sus obligaciones, el acreedor debe poner los cuidados de un buen padre de familia, según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 4 y 5, Eodem, 22, cuarto, quedando liberado de la obligación de restituir si se opera la pérdida fortuita de la cosa, según las institutas en el libro 3, título 14, parágrafo 4, el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 13, primero, para exigir la ejecución de las obligaciones que pesan sobre el acreedor prendario. El constituyente de la prenda dispone de la actio pignoratitia directa, acción directa de la prenda. Obligaciones del constituyente. Al igual que el caso del comodato y del depósito, el que dio un objeto en prenda tiene que indemnizar a quien la recibió de todo daño que ella pudiera haberle causado y reintegrar el importe de los gastos que haya debido realizar por causa de ella, según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 31, Eodem 22, cuarto. Además, el constituyente debe garantizar las cualidades que la cosa debe tener y la ausencia de defectos que pudieran determinar pérdidas a la otra parte, según el digesto en el libro 13, título séptimo, parágrafo 1, 2. Sus obligaciones son sancionadas por la actio pignoratitia, acción contraria de la prenda.